Guapísimo, ¿verdad? Muy buenas a todos, chicas y chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo tutorial de pintado de figuras con Axis Repaint, con quien si no. Pues hoy ha llegado el día, estoy harto. Os lo voy a enseñar todo, sin trucos ni fuera de cámaras. Con ayuda de Green Stuff World y alguna herramienta secreta, os voy a enseñar cómo pintar la figura impresa en 3D de Poison, de Street Fighter y Final Fight, diseñada por Leandro Abe o Abe 3D, con estilo realista de principio a fin. Antes de empezar el tutorial, no olvidéis suscribiros si todavía no lo estáis. Así que vamos para allá. Primero, una buena lijadita y vamos con la imprimación. Ahí lo tenéis, imprimado con gris. Y vamos a empezar con el aerógrafo. Primero con el Mobius, con el Gallery Mobius, con la aguja 02 y con la pintura blanca Nuclear White 1778. Vamos a pintar la figura con una luz cenital. Vamos a darle, pues eso, finas pasadas para diferenciar entre la sombra y la luz. Crear, digamos, pues eso, una primera capa de contraste. ¿Veis? Ahora se ve perfectamente las zonas oscuras y las claras. Y ahora, cogiendo el thinner de Green Stuff World, añadiéndole el Elven Flesh 1845, vamos a proceder a pintar la capa base de la piel. Recordar, bien diluido y finas capas. Es mejor que poco diluido, pintura gruesa y pocas capas. Y ahí lo tenéis. He decidido dejar algunas piezas separadas para la facilidad del pintado. Y ahora, para proteger la capa base, le he dado una capa de barniz brillante. Y vamos a proceder con los lavados. Son ideales para la piel realista. Y primero, con el amarillo Cyber Yellow 1781, vamos a diluirlo con mucha agua y a cubrir toda la figura. Os recomiendo ir por zonas, no hacerlo todo de una pasada porque se os va a secar la pintura y se acabó. Bien, es mi primera vez con esta pintura de Green Stuff World y no sabía la potencia que tenían. Este amarillo es demasiado fuerte. Yo tiraría por quizá un pelín más flojo o más diluido. No obstante, no va a haber ningún problema porque lo vamos a ir rebajando con los distintos colores. Ahora, por ejemplo, he utilizado el Cutthroat Red, que es el 1787, utilizando la misma técnica diluido con mucha agua, para luego pues darle un tono de rojo. Recordar que no hay que esperar que se seque. Antes de que se seque, coger la esponja e ir pasándole, quitándole el lavado que le acabáis de hacer. Y ahora, con el Brown Skin 3219 y con el aerógrafo con muy poca presión, ¿vale? Le vamos a bajar la presión del compresor. O si lo tienes en el aerógrafo, la rosquita esta, pues lo bajas al mínimo para que salga un punteado fino. En lugar de una sprayada uniforme, va a salir un punteado. Y con eso vamos a hacerle pequitas o manchitas por toda la piel. Eso le va a dar un toque realista impresionante. Ahí lo tenéis, ¿veis? Ahora está muy marcado, pero no os preocupéis, vienen otras capas por encima. Vamos con este Summersea Blue 1793. Lo mismo que con los anteriores, con un buen chorretón de agua, lo diluimos y con pinceladas, rápido, sin miedo, le vamos dando, cubrimos por zonas y con la esponja retiramos todos los sobrantes, que no se quede intentar que no se quede ningún charquito de color en ningún lado escondido, sino luego será una mancha. Y ahora con el Elven Flesh, es el anterior, el 1845, vamos a darle una pasada por encima para unificar esas capas. ¿Veis cómo ya va cogiendo un tono de piel más natural?
cuestión de ir probando hasta que encontréis el tono que vosotros queréis. Igual a la primera no lo conseguís, pero es cuestión de ir probando. No perdéis nada. Ahora con el Darwin, esta es complicada de pronunciar, Derwent Flesh 1826 y el Flesh Rose 3216, voy a ir dándole algunos toquecillos en algunas zonas concretas para darle, pues eso, distintas tonalidades. Así lo va a hacer pues mucho más realista. Y aparte voy a aprovechar para tapar esos fallos, por ejemplo, de que cuando le he dado demasiado amarillo que se ha quedado en algunas zonas, pues lo voy a cubrir ahora. Pero recordar que estos tonos los vamos a poner muy diluidos. No queremos que cubran, porque entonces se va a cargar el trabajo anterior. ¿Ves? Ahí lo tenéis. ¿Habéis visto qué bonito? Preciosa. Obviamente el mismo tratado de lavados y de tonos que he hecho se lo hago a los dos brazos y a la cara. Bien, ahora vamos con el Wonka Violet 3220. Vamos a pintarle lo que son los colores de, digamos, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero bueno, lo que son, digamos, los colores que hay por encima del ojo, que es de maquillaje, ¿no? En este caso yo he decidido utilizar este color que me parece precioso y el nombre ya impresionante. Bueno, ha llegado la hora ya del trabajo serio y vamos con un pincel de Marta Kolinsky, el Green Stuff Well Silver Series S, con el número 1. La primera vez que tengo un Silver Series de S y la verdad que muy bien, muy contento. Como ya dije anteriormente, yo los pinceles de Marta Kolinsky solo los utilizo para pintar ojos y algunos detalles, no para el resto de la figura, ya que los quiero tener siempre en muy buenas condiciones y afilados. Y ahora pues con negro le pinto con el negro, el Black Stallion 1779, le pinto las pestañas y mirar también que estoy dibujando las pestañas que no tiene el modelo modeladas, así que hay que echarle valor. Bien, una vez terminadas, pues vamos con la parte más compleja de toda la figura, ¿no? Que son los ojos. Con el Prussian Blue le voy a dibujar primero unos puntos para ver a dónde tiene que mirar y luego voy a ir dibujando los círculos, las esferas de los ojos. Siempre con referencias delante de mí para saber cuánto de grandes y no quedarme ni corto ni pues eso, que queden bien, vamos. Este es el 3223, la referencia del azul. Yo para estos ojos me he tirado unas 2-3 horas, ¿vale? Aquí lo vais a ver en cuestión de minutos. Creedme que he ido, pues eso, un paso adelante, un paso atrás, corrigiendo todo el rato. La forma, que es lo complicado, la primera forma. Pero una vez la tenéis, ya podéis pasar al siguiente paso con el Arctic Blue 3227 para pintar las zonas inferiores de los ojos, ¿vale? Para crear ese difuminado de azul oscuro a más clarito. Y con negro le pintaremos las esferitas dentro para ya, pues eso, pues tener un ojo más realista. Y ahora, pues eso, volviendo al rojo anterior, le vamos a pintar las pestañas, perdón, las cejas. Como estaban demasiado claras, lo he mezclado un poquito con negro para hacerlo un poquito más oscuro y le he vuelto a dar otra pasada. Veis que las doy a pasaditas, no hago una línea, sino le doy, pues eso, pinceladitas. Y ahora vamos con este Meijin Pink 1788 y vamos a pintarle los labios. En un principio me he puesto a pintarlos y luego me he dado cuenta de que se me habían olvidado pintar los dientes. Y primero hay que pintar las zonas interiores para luego no tener que pasar con el pincel y estropear las zonas exteriores. Así que he cogido, pues eso, un tono clarito y le he pintado los dientes. Así de sencillo. Y ahora ya pues volviendo otra vez al Meijin Pink, le he pintado de nuevo los labios.
dándole algunas luces con un poquito más de blanco. Y ahora pues le estoy haciendo pues unos lavaditos con la pintura roja bien diluida para que no deje marca. Y nada, pues en las zonas donde tiene que tener pues eso, algunos detalles más rosados, pues lo voy pintando. Y una vez acabado ya, vamos a por el pelo. Me encanta este momento. Con el Lychee Purple 1790. Increíble el pelazo que le ha esculpido aquí a B3D. Me encanta. Ahí lo tenéis. Todo pintado uniforme con el mismo color. Y ahora cogiendo el Lollipop Magenta 1839 y inclinando la pieza de forma que solo pintemos las partes superiores, vamos a pintar, pues eso, todos los mechones uno a uno para crear ese contraste entre el violeta anterior, el purple anterior y el rosita este. Y ahí lo tenéis. Volviendo otra vez al Meijin Pink y muy diluido, vamos a pintar pues los extremos de los mechones para que tenga más luminosidad, y luego le daremos el toque de gracia, ¿vale? Ahí lo veis que se ha quedado un poquito desaturado por el rosita, que contiene un poquito más de blanco, y ahora es cuando le vamos a dar la potencia que se merece ese pelo. Con el Fluor Magenta. Una pasada, esta tinta tiene una potencia increíble. La diluimos y le damos varias pasadas. A todo, excepto las zonas inferiores, claro. Vamos a dejar el lado inferior, no lo tocamos. Ahí lo tenéis, ¿veis qué potencia? Es una pasada, me encanta. Y ahora con la tinta Purple le vamos a hacer lo mismo, pero desde abajo. Vamos a potenciar, porque se ha perdido un poco de intensidad del Purple anterior, pues con la tinta lo vamos a potenciar. Así que desde abajo, intentando no darle a las zonas superiores que ya hemos pintado con el magenta, pues eso, ahí veis. Mirad qué bonito, qué contraste. Precioso. Bien, ahora vamos con el Ivory Tusk 1843 a pintar el top. No me ha gustado el color al final como ha quedado, así que luego lo repintaré de blanco puro. Y ahora vamos con uno de mis truquetes, que la verdad es que lo utilizo bastante, y es simplemente con un trozo de algodón enganchado en la pinza y a un palo. Lo utilizo pues para a modo de pincel, pero que la esponja, al tener esa forma uniforme, que tiene esos poros, pues pinta de una forma que le da un tono más de realismo, ¿no? Y pues eso, combinado con varios azules y blancos, al final queda unos vaqueros más realistas. Y para rematarlo, dándole con un blanco y un poquito de azul en las esquinitas, le da ese toquecillo ya que le falta pues a los vaqueros. Y para hacerlo más realista todavía, le hacemos una especie de lavado de suciedad con el transparente sepia, la tinta transparente sepia. Muy muy diluido. ¿Veis? Y ahora con el Gladius Bronze 1867 vamos a pintar el botoncito de los vaqueros. Y luego con el Red Through 3217
le pintaremos los zapatitos. Ahora lo pruebo con el cuerpo y con el cabello para ver qué tal va quedando todo. Me encanta. Volvemos al negro y esta vez vamos a pintar todos los accesorios que contienen negro. Ahí lo tenéis. Como el negro se quedaba un poquito plano, he decidido darle un lavadito con el Donkey Grey. Quizá lo tendría que haber diluido un poquito más, porque queda un poquito fuerte. Pero bueno, es el 4130, es un opaco, así que por eso también tiene más fuerza, yo creo. Y bueno, con eso pues digamos que le da un toque de como de más, no sé, distinto. No es un negro plano. Ahí lo tenéis. Como veis, me gusta mucho jugar con las esponjas porque vas, pues eso, rompiendo un poco lo que es las zonas lisas. Y ahora, pues con el pincel seco de Green Stuff, el número 3, vamos a pintar con un azul clarito todo lo que es la gorrita. Y con el Quicksilver 1861 pintaremos todas las partes metálicas. Ahí lo tenéis. La gorra ha quedado chulísima. Y esto me encanta, es el Chrome Metal 2454. Bueno, la primera vez que probé esto y me ha flipado, no me lo creía, el hecho de tener una gota que fuera cromada completamente. Increíble. ¿Cómo lo han conseguido? No lo sé, pero mola un montón. Simplemente hay que aplicarla y listo. He utilizado para las cadenas con la esposa. ¿Veis cómo se ve cromado? Impresionante. O sea, de locos. Una pasada. Volviendo al Lollipop Magenta, le vamos a pintar las uñitas. Que en este caso, no sé si es porque no se han impreso bien, pero no estaban muy bien, no se veían muy bien, así que he tenido que pintarlas un poco como me han parecido. Y ahora con el Hellfire Red 1786 vamos a pintar la salida de agua, o no recuerdo exactamente cómo se llama este objeto. Pero bueno, este rojo le viene de perlas. Es exactamente el rojo que le pega a esto. Y ahora os voy a enseñar una técnica que utilizo, que me copié fue a un cursillo con el miniaturista y nos enseñó a hacer lavados con pinturas al óleo y aguarrás. Podéis comprar cualquier pintura al óleo, da igual si es del chino, de lo que sea. Porque realmente vosotros no vais a pintar al óleo, vais a utilizar realmente lo que la gracia de esto es de la pintura esta es el óleo, que el aceite, que hace que se deslice automáticamente por todas las hendiduras. O sea, esto no lo hace ningún wash que yo sepa. Normal, de estos con agua no lo hacen. Esto es que automáticamente se mete por todas las hendiduras. Es una pasada. Esta técnica la utilizo con objetos grandes y tal. En cuerpos y eso no lo suelo utilizar porque también es un poco gorrina. Y vale para esto. Otra forma que podéis hacerlo si no tenéis es con la tinta negra, diluirla bastante y dándole pasadas y quitando con la esponja. En este caso, lo bueno que tiene el óleo es que como tarda en secarse, con el aguarrás de limón se puede retirar todas las imperfecciones o cosas que no te gusten, las puedes retirar y no se van a ver. Es una pasada. ¿Lo veis? Ahí tenéis el resultado final. Da un efecto de suciedad guapísimo. Y ahora con el gris, el Donkey Grey de antes, pintamos la capa base de la base. Y voy a darle un detallito extra pintándole una línea blanca. Nada, con cinta de carrocero le ponéis 2 líneas para enmascararlo
y ya podéis pintar tranquilamente la línea para que salga perfecta. Y ahora con el Granite Grey 4111 le vamos a dar, y bueno, y un poquito de blanco, le vamos a dar pues eso, distintas subidas de tono para que, pues eso, para que se vea la línea blanca, pero que no se vea una línea uniforme. Entonces por eso he cogido el pincel seco y he ido dándole pues eso, golpecitos. Ahí la tenéis. Está chula, ¿verdad? Pues ahora hay que ensuciarla, porque es una calle. Así que cogemos la tinta sepia de antes, la diluimos bien y sin miedo. Le vais dando, tiráis unas gotitas, agua y esponjita. La esponjita es vuestra amiga. Y con la tinta negra, pues un poco más de lo mismo. Pero esta vez en las grietas. Para oscurecerlas un poquito. La base es sin miedo. Aquí no hace falta que vayáis con cuidado, porque aquí lo que os interesa es ensuciar y envejecer. ¿Veis qué aspecto más chulo? Y ahora, combinando los dos grises anteriores, pues con el pincel seco voy a resaltar los detalles que estaban esculpidos en la base. Y para finalizarla, con el negro le hacemos el bordecito de la base para que resalte. Con el nombre este que me ha hecho mucha gracia, el Choco Brown 1831, es perfecto para esto. Le vamos a pintar con la herramienta secreta de antes todo lo que son los óxidos. En esto os podéis volver todo lo loco que queráis. Podéis hacer 1000 cosas para envejecer y ensuciar. Y como así unos detalles finales, utilizando perdón, el plata anterior, el Silver Quicksilver, solo en algunos puntitos le pintaremos pues eso, los desgastes, los roces, perdón. ¿Veis? He puesto unos poquitos, no he exagerado. Y no olvidéis de suscribiros. Y se acabó, chicos. Aquí tenéis el resultado final. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado este último tutorial de pintado realista. Si así es, ya sabéis, dejármelo saber en los comentarios, así como cualquier duda que os surja. Y si os gusta mi contenido, ya sabéis, la mejor forma de apoyarme es dándole fuerte al like, campanita y suscribiros si todavía no lo estáis. Sin más, os doy las gracias por apoyar mi canal y ver mis vídeos al completo. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo muy grande a todos.